Es mi primera noche aquí, susurró la joven apache al ganadero. Temblando de miedo, la joven apache bajó lentamente del caballo, sintiendo como el frío de la tarde calaba en sus huesos. Era su primera noche lejos de su hogar, y el rancho donde había llegado parecía enorme, casi infinito a sus ojos. Observó los establos, la casa de madera y las cercas que delimitaban los campos, y un temblor recorrió su cuerpo, no por el frío, sino por la incertidumbre. Nunca había estado tan lejos de su comunidad, rodeada de personas desconocidas y costumbres que no comprendía del todo. Se acercó al ganadero, un hombre alto de rostro serio pero no amenazante, y bajó la voz para que sus palabras no se perdieran en el silencio del rancho. Es mi primera noche aquí, susurró, con la mirada fija en el suelo. Podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Él la observó con atención, sin hacer un gesto brusco. Sus ojos mostraban una mezcla de curiosidad y cautela, como si quisiera entender quién era esa joven que llegaba a su vida de manera inesperada. El sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. La luz que quedaba iluminaba suavemente la tierra polvorienta y las casas dispersas alrededor del rancho. La joven respiró hondo y trató de calmar los nervios. Recordó a su familia, la música de las flautas y el olor de la comida cocinándose al fuego. Todo eso la llenaba de nostalgia, pero también de fuerza. Sabía que tenía que adaptarse, aprender y encontrar un lugar en aquel espacio que por ahora le parecía ajeno. El ganadero finalmente se acercó, con pasos medidos. No dijo nada al principio, solo la observó mientras el viento movía su cabello oscuro. Después, con voz tranquila y firme, le indicó dónde podía dejar sus pertenencias. La joven obedeció, colocando con cuidado la bolsa que llevaba sobre sus hombros. Cada movimiento le parecía nuevo y extraño, como abrir la puerta de la casa, como caminar sobre la madera crujiente, incluso como respirar sin sentirse insegura. Todo era distinto de lo que conocía, y eso la hacía sentir pequeña, pero al mismo tiempo, viva. Mientras recorría la casa, la joven notó detalles que le llamaron la atención: una mesa de madera grande con sillas bien alineadas, platos y utensilios que reflejaban la luz de la tarde, y una pequeña chimenea que parecía prometer calor y compañía en la noche que se avecinaba. No podía evitar imaginar cómo sería dormir allí, rodeada de un silencio tan diferente al de su hogar, donde siempre había sonidos de vida y movimiento. Cada rincón del rancho parecía contar una historia que ella no conocía, y eso despertaba en ella una curiosidad silenciosa, mezclada con respeto y un poco de temor. Decidió salir un momento al exterior para tomar aire y mirar los alrededores. El cielo nocturno se empezaba a llenar de estrellas, y la joven se quedó maravillada por la cantidad de puntos luminosos que parecían flotar sobre ella. En su comunidad, el cielo era familiar, pero aquí cada constelación le parecía nueva. Respiró profundamente, intentando sentir que no estaba sola, aunque todo a su alrededor le recordaba que estaba lejos de todo lo que conocía. El viento movía suavemente la hierba y los árboles, y por un instante se sintió parte de algo más grande, algo que no podía comprender del todo, pero que le daba una sensación de paz y asombro. Regresó a la casa y encontró al ganadero preparando la cena. No había prisa, todo parecía moverse con calma, y eso la tranquilizó un poco. Observó cómo él cortaba vegetales y colocaba todo en una olla. Cada acción era meticulosa y parecía estar llena de cuidado, como si preparar la comida fuera una forma de mostrar respeto por quienes compartían ese espacio. La joven se acercó tímidamente y preguntó si podía ayudar. El hombre asintió, y aunque sus gestos eran sencillos, le enseñó cómo hacerlo sin palabras complicadas. La joven siguió cada instrucción con atención, sintiendo que, paso a paso, estaba aprendiendo a ser parte de aquel lugar. La noche cayó completamente y el rancho quedó envuelto en un silencio tranquilo, interrumpido solo por el sonido lejano de algún animal nocturno. La joven se sentó cerca de la chimenea, sintiendo el calor que poco a poco reemplazaba el frío que aún quedaba en su cuerpo.
Sus pensamientos volvían a su hogar y a su familia, pero también a la idea de que esa noche sería el inicio de algo nuevo, un comienzo que requeriría paciencia y valor. Mientras el fuego crepitaba suavemente, cerró los ojos un momento y respiró hondo, tratando de dejar ir el miedo que la había acompañado desde que llegó. El ganadero, sentado frente a ella, no dijo nada durante un rato. Solo observaba cómo la joven se acomodaba, cómo sus ojos reflejaban la luz del fuego y cómo sus manos, aún temblorosas, sostenían un pequeño cuenco. Aunque no había palabras entre ellos, había una comunicación silenciosa, respeto, curiosidad y una intención de entenderse. La joven comprendió que, aunque todo era nuevo y extraño, había espacio para aprender, para sentirse segura y para construir algo que podría durar más que una simple noche. Antes de dormir, la joven salió una vez más al porche. Miró las estrellas y respiró el aire fresco, intentando memorizar cada sonido, cada aroma y cada sensación. Sabía que no sería fácil, que muchas noches más podrían ser tan inciertas como esta, pero también sabía que había dado un primer paso. Esa primera noche, aunque llena de temor, estaba llena de descubrimiento. Y en ese descubrimiento, la joven empezó a sentir que, tal vez, podía encontrar un lugar en aquel rancho, lejos de su hogar pero no necesariamente sola. Cuando finalmente regresó a la habitación que le habían asignado, se acomodó en la cama y dejó que sus pensamientos vagaran un poco. Recordó las palabras de su madre, donde vayas, lleva tu fuerza contigo. Esa frase resonó en su mente y le dio un poco de calma. Cerró los ojos, permitiendo que el sueño llegara lentamente, sabiendo que esta primera noche era solo el comienzo de una historia que tendría muchos días por delante. Una historia en la que aprendería, crecería y encontraría maneras de ser valiente, incluso cuando todo a su alrededor fuera desconocido. La mañana siguiente llegó con una luz suave que se colaba por las ventanas de la casa. La joven apache abrió los ojos lentamente, aún recordando los sueños mezclados con su hogar y aquel rancho que parecía tan distante. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada, al rocío que descansaba sobre los campos y al aroma de la madera de la casa. Se levantó despacio, estirando los brazos, y observó la habitación, la cama, sencilla pero cómoda, y una pequeña mesa con una lámpara de aceite que todavía tenía restos de luz de la noche anterior. Todo parecía tranquilo, y eso le permitió respirar con un poco más de calma que la noche anterior. Al salir de la habitación, encontró al ganadero preparando el desayuno. Había pan recién horneado, leche tibia y frutas que habían sido recogidas la tarde anterior. La joven se acercó con timidez y lo saludó con una sonrisa leve. Él respondió con un gesto amable, invitándola a sentarse y tomar algo. Mientras comían, la joven observaba cada movimiento del hombre, cómo vertía la leche en los vasos, cómo cortaba el pan con cuidado, cómo parecía disfrutar de la rutina tranquila de la mañana. Todo parecía sencillo, pero para ella era un aprendizaje silencioso, cada gesto, cada mirada, cada acción tenía un sentido y un propósito. Después del desayuno, el ganadero la llevó a recorrer el rancho. Caminaban lentamente, observando los campos, los establos y los animales que habitaban allí. La joven escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Aprendió los nombres de algunos animales, cómo reconocer los signos de un caballo que estaba contento o inquieto, y cómo cuidar de los corrales. Todo era nuevo, pero el ganadero tenía paciencia, nunca la apresuraba ni la hacía sentir que debía saberlo todo de inmediato. La joven agradeció esa calma, y por primera vez en muchas horas, sintió que podría adaptarse a aquel lugar sin perder su esencia. Mientras caminaban, el ganadero le contó un poco sobre la historia del rancho y la vida en esos campos. Le habló de los ciclos de las estaciones, de cómo cada día tenía tareas diferentes, y de la importancia de observar la naturaleza con atención. La joven escuchaba con fascinación. En su comunidad también respetaban la naturaleza, pero aquí las formas eran distintas, y eso la hacía sentir que estaba aprendiendo un lenguaje nuevo, uno hecho de cuidado, paciencia y observación.
Al llegar a un pequeño huerto, la joven vio filas ordenadas de verduras y frutas. El ganadero le explicó cómo plantar semillas, cómo regarlas y cómo reconocer cuando necesitaban más cuidado. La joven se arrodilló en la tierra, tocándola suavemente, sintiendo el contacto fresco y húmedo bajo sus manos. Se dio cuenta de que, aunque todo era diferente, había algo familiar en aquella labor, la conexión con la tierra, la importancia de la paciencia y la dedicación. Sonrió para sí misma, sintiendo que aquel lugar comenzaba a ser menos extraño y más acogedor. Durante la tarde, la joven ayudó a alimentar a los animales. Aprendió a darles comida sin asustarlos, a observar sus movimientos y a entender cuando necesitaban atención especial. Cada acción le enseñaba algo nuevo, no solo sobre los animales, sino también sobre ella misma. Descubrió que podía ser cuidadosa y firme al mismo tiempo, y que el respeto se ganaba observando y comprendiendo, no imponiendo. El ganadero la miraba con aprobación silenciosa, reconociendo su esfuerzo y su capacidad de aprendizaje. Mientras trabajaban, la joven también comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos, los sonidos del rancho, los pájaros que volaban cerca, la forma en que el viento movía las hojas de los árboles y la manera en que la luz cambiaba a lo largo del día. Todo parecía simple, pero ella sabía que había belleza en la sencillez. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar de ese momento sin preocuparse por lo desconocido. Cada paso, cada acción, era un aprendizaje y una oportunidad para sentirse más fuerte y confiada. Al terminar las tareas del día, la joven regresó a la casa con un poco de cansancio, pero también con una sensación de logro. Se sentó cerca de la chimenea y recordó cómo había llegado la noche anterior, temerosa y sin saber qué esperar. Ahora, después de un día completo de aprendizaje, sentía que había dado un gran paso, había encontrado un ritmo, un espacio donde podía ser ella misma y aprender al mismo tiempo. El ganadero se sentó frente a ella, y aunque no intercambiaron muchas palabras, la mirada que compartieron estaba llena de comprensión mutua. La tarde se transformó lentamente en noche, y la joven comenzó a prepararse para descansar. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían una vez más, recordó los momentos del día, los animales, la tierra, los sonidos del rancho y los gestos del hombre que la había recibido. Todo estaba lleno de lecciones pequeñas, silenciosas y significativas. Se dio cuenta de que cada día sería una oportunidad de aprender algo nuevo, y que la paciencia y la observación serían sus mejores aliados. Antes de dormir, la joven salió una vez más al porche. Miró el cielo estrellado, respiró profundamente y permitió que su mente viajara a su hogar, a su comunidad, a los rostros y sonidos que había dejado atrás. Pero también miró hacia adelante, hacia el rancho que comenzaba a sentirse menos extraño y más cercano. Comprendió que cada paso que daba, aunque pequeño, la acercaba a un entendimiento más profundo de aquel lugar y de ella misma. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, sintió una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que aún quedaban muchas cosas por aprender, muchos días por enfrentar, y muchas noches que podrían ser inciertas. Pero también sabía que tenía la capacidad de adaptarse, de observar, de respetar y de encontrar su propio espacio. La primera noche había sido solo el inicio, la segunda había comenzado a mostrarle que podía formar parte de aquel mundo nuevo sin perder su esencia. Se durmió con una sensación de calma, dejando que sus pensamientos vagaran entre su hogar y el rancho, entre lo conocido y lo desconocido. Comprendió que el miedo no desaparecería de inmediato, pero que cada experiencia la haría más fuerte y más consciente de sí misma. Y mientras el viento movía suavemente las hojas afuera, la joven soñó con un futuro lleno de descubrimientos, aprendizajes y momentos compartidos, donde cada día sería una nueva oportunidad de crecer y de sentirse parte de algo más grande que ella misma. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y un aire fresco que invitaba a moverse y descubrir. La joven apache despertó sintiéndose un poco más confiada que los días anteriores. El rancho, aunque todavía era un lugar extraño para ella, empezaba a parecer menos intimidante. Se levantó,
se estiró y respiró profundamente, disfrutando del aroma de la tierra mezclado con el humo suave de la chimenea que aún permanecía encendida. Había aprendido que la rutina del rancho tenía un ritmo propio y que si uno se ajustaba a él, la vida allí se sentía más fácil y armoniosa. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras para encontrar al ganadero ya preparando el desayuno. Esta vez, ella no tuvo que preguntar qué hacer, ayudó a colocar la mesa, sacar los utensilios y organizar los platos. Cada gesto era pequeño, pero para ella representaba un avance importante, podía participar de manera activa y sentirse útil. El hombre la observaba con una sonrisa ligera, apreciando su entusiasmo y su disposición para aprender. Aunque no lo dijera con palabras, sus gestos y miradas le enseñaban que estaba siendo aceptada y que su esfuerzo era valorado. Después del desayuno, el ganadero decidió llevarla a un lugar diferente del rancho, un pequeño bosque cercano, donde los animales del rancho solían buscar sombra y alimento. Caminaban por senderos estrechos, rodeados de árboles altos que filtraban la luz del sol. La joven miraba todo con atención, fascinada por los sonidos de la naturaleza y la forma en que cada planta y cada animal parecía tener su propio espacio. El ganadero le enseñó a reconocer ciertos árboles por sus hojas, a identificar caminos que los animales usaban y a observar señales que indicaban cambios en el clima. La joven escuchaba atentamente, tomando nota mental de todo lo que aprendía, sintiendo que cada día la acercaba más a comprender aquel lugar. Mientras caminaban, la joven notó cómo el ganadero interactuaba con el entorno de manera silenciosa pero segura. Tocaba la corteza de los árboles, observaba huellas en el suelo y parecía anticipar los movimientos de los animales. Para ella, era como presenciar un lenguaje invisible entre el hombre y la naturaleza. Se dio cuenta de que aprender no solo consistía en memorizar nombres o tareas, sino en entender y respetar el ritmo del mundo que la rodeaba. Esa lección silenciosa la hizo sentirse más consciente de sus propios pasos y de su propia presencia en el rancho. En un claro del bosque, el ganadero le mostró cómo recolectar algunas hierbas y frutos que podían usarse en la cocina o como remedios naturales. La joven se arrodilló, observando cada planta con cuidado antes de tocarla. Le explicó cómo diferenciar las plantas útiles de las que debían dejarse intactas. Era un aprendizaje delicado, lleno de paciencia y atención al detalle. La joven sentía que cada conocimiento adquirido era un tesoro, una manera de conectarse con el rancho y con la vida que allí se desarrollaba. Al regresar al rancho, la joven ayudó a preparar la comida con las hierbas y frutos que habían recogido. Aprendió a combinarlos de manera sencilla, respetando los sabores y las texturas. Cada receta era un aprendizaje, no solo de cocina, sino también de cuidado y atención. El ganadero, aunque no hablaba mucho, le mostraba con gestos y sonrisas cómo mejorar cada detalle. La joven comenzó a sentir que podía aportar algo valioso al rancho, algo que no solo beneficiaba a ella misma, sino también a quienes vivían allí. Después de la comida, la joven decidió explorar una parte del rancho que aún no conocía, un pequeño jardín trasero donde crecían flores y plantas ornamentales. Caminó lentamente, tocando suavemente los pétalos de cada flor y observando los colores y formas. Aprendió a reconocer algunas plantas y a entender cuáles necesitaban más cuidado que otras. Para ella, el jardín era un espacio de calma y reflexión, un lugar donde podía pensar en su familia, en su hogar y en el camino que había iniciado lejos de todo lo que conocía. Mientras trabajaba en el jardín, notó pequeños insectos que se movían entre las flores y plantas. La joven los observó sin miedo, tratando de entender su papel en aquel ecosistema. Aprendió que cada ser, por pequeño que fuera, tenía un propósito y una función en la naturaleza. Esa lección la hizo reflexionar sobre su propia presencia en el rancho. Al igual que esos insectos, ella podía aportar algo valioso si aprendía a observar, a escuchar y a actuar con cuidado. Al caer la tarde, la joven ayudó a alimentar a los animales nuevamente. Esta vez, ya no sentía la misma inseguridad que las primeras noches. Conocía sus nombres, sus hábitos y sus maneras de moverse.
Podía anticipar sus necesidades y actuar con confianza, lo que le daba una sensación de control y satisfacción. El ganadero la miraba mientras trabajaba, y su expresión mostraba orgullo silencioso. Era un reconocimiento sin palabras, un gesto que hacía que la joven se sintiera más segura y apreciada. Después de terminar las tareas, ambos se sentaron cerca de la chimenea. La joven tomó un libro que había encontrado en la casa y comenzó a leer en voz baja. Sus ojos se movían entre las palabras, pero su mente también estaba en todo lo que había aprendido durante el día. Pensaba en las plantas, los animales, los senderos del bosque y las conversaciones silenciosas con el ganadero. Todo eso formaba parte de un aprendizaje que no podía medirse solo con palabras, sino con experiencia y observación. La noche se acercaba y la joven decidió dar un último paseo antes de dormir. Caminó por los campos, observando cómo la luz de la luna iluminaba los senderos y los animales dormidos. El aire fresco y el sonido de los grillos le dieron una sensación de tranquilidad que no había experimentado las primeras noches. Se sintió conectada con el rancho, con la naturaleza y consigo misma. Por primera vez, comprendió que podía adaptarse y sentirse cómoda en un lugar nuevo, sin dejar de ser quien era ni olvidar su hogar. Antes de regresar a la casa, la joven observó el cielo estrellado y sonrió. Pensó en su familia y en la vida que había dejado atrás, pero también en la vida que estaba construyendo poco a poco en el rancho. Cada día traía nuevos desafíos, aprendizajes y momentos de descubrimiento. Ella comprendió que, aunque el camino sería largo, tenía la fuerza y la paciencia necesarias para recorrerlo. Y mientras caminaba de regreso, sintió que cada paso la acercaba más a un entendimiento profundo de aquel lugar y de sí misma. Al volver a la casa, el ganadero la esperaba con un gesto amable. No había palabras innecesarias, solo una presencia silenciosa que mostraba respeto y compañía. La joven se sentó cerca de la chimenea y respiró profundamente, sintiendo el calor y la tranquilidad del hogar temporal que estaba aprendiendo a llamar suyo. Esa noche, al acostarse, no había miedo ni inseguridad, había una sensación de logro y confianza. Sabía que cada día traería nuevas experiencias, pero también sabía que estaba aprendiendo a enfrentar cada una con paciencia, observación y respeto. Mientras cerraba los ojos, pensó en todo lo que había vivido desde que llegó al rancho. Recordó el primer día, lleno de incertidumbre y temor, y comparó con la confianza y comprensión que sentía ahora. La noche era silenciosa, pero su corazón estaba lleno de aprendizajes, descubrimientos y gratitud. Comprendió que cada día en el rancho era un paso hacia algo más grande, el conocimiento, la adaptación y la conexión con un lugar y unas personas que, aunque diferentes, podían ser parte de su vida si ella aprendía a comprender y respetar. Esa tercera noche, la joven se durmió con una sensación de paz. Sabía que aún quedaban muchas aventuras y desafíos, pero también sabía que podía enfrentarlos. Cada experiencia la hacía más fuerte, más consciente y más capaz de apreciar la vida a su alrededor. Y mientras el viento movía suavemente las hojas afuera, la joven soñó con un futuro lleno de aprendizaje, amistad y descubrimiento, donde cada día traería nuevas oportunidades para crecer, compartir y encontrar su lugar en aquel rancho que poco a poco estaba dejando de ser extraño para convertirse en hogar. La mañana comenzó con un cielo cubierto de nubes suaves que prometían lluvia para más tarde. La joven apache despertó sintiéndose descansada, aunque un poco inquieta, algo en el ambiente le decía que ese día sería diferente. El rancho se veía más grande bajo la luz tenue de la mañana, y cada rincón parecía tener su propio ritmo. Mientras bajaba las escaleras, el aroma del pan recién horneado y del café caliente llenaba la casa, dándole una sensación de familiaridad que empezaba a sentirse acogedora. El ganadero la esperaba en la cocina, con una sonrisa tranquila. Sin palabras complicadas, la invitó a acompañarlo en la primera tarea del día, revisar los establos y asegurarse de que los animales estuvieran bien. La joven se ajustó el cinturón de la bolsa donde llevaba sus herramientas y siguió al hombre con pasos firmes.
Había aprendido que cada mañana traía nuevas responsabilidades, y aunque algunas podían parecer repetitivas, eran la base de todo lo que se necesitaba para mantener el rancho en orden. Al llegar a los establos, notó que algunos animales estaban más inquietos que de costumbre. Había algo diferente en su comportamiento, los caballos caminaban de un lado a otro, los pollos se agrupaban cerca de la cerca y los perros movían las colas nerviosamente. La joven sintió una ligera preocupación, pero recordó lo que había aprendido en días anteriores: observar, escuchar y actuar con calma. Comenzó a caminar lentamente entre los animales, hablando con voz suave y tranquilizadora, mientras el ganadero hacía lo mismo desde otra esquina del establo. A medida que avanzaban, la joven notó un pequeño grupo de aves atrapadas cerca de la cerca del corral. Su instinto le decía que debían ayudarlas, pero también recordaba que actuar con prisa podía asustarlas más. Respiró profundamente y pensó en cómo acercarse con cuidado, usando movimientos lentos y observando las reacciones de los animales. Con paciencia, logró guiarlas hacia un área segura, donde podrían moverse libremente sin peligro. Al hacerlo, sintió una mezcla de satisfacción y alivio. Había aprendido a actuar con calma y efectividad en situaciones que podían parecer complicadas para alguien sin experiencia. El ganadero la miró con aprobación, y aunque no dijo nada, la joven entendió su mensaje: estaba creciendo, aprendiendo a comprender y manejar situaciones nuevas con seguridad. Esa sensación le dio confianza y la hizo sentirse más parte del rancho, más cercana a la vida que comenzaba a construir allí. Mientras continuaban revisando los establos, la lluvia comenzó a caer suavemente, humedeciendo la tierra y llenando el aire de un aroma fresco y limpio. La joven se cubrió con su capa ligera y siguió caminando, disfrutando del sonido del agua sobre el techo de los establos y de la sensación de la lluvia en su rostro. Después de revisar a todos los animales, el ganadero decidió llevarla a la zona de los campos. Allí, la lluvia había hecho que algunos senderos se volvieran resbaladizos, y la joven debía aprender a caminar con cuidado, observando cada paso. Aprendió a equilibrarse sobre la tierra húmeda, a reconocer los lugares donde podía pisar sin riesgo y a anticipar movimientos inesperados de los animales que pastaban cerca. Cada paso era una lección de paciencia, atención y observación. Sentía que la lluvia no era un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer su confianza y habilidades. En medio de los campos, la joven encontró una pequeña parcela de tierra donde algunas plantas parecían haber sido afectadas por la lluvia. Sus hojas estaban dobladas, algunas raíces expuestas y otras plantas un poco desordenadas. El ganadero le enseñó a revisarlas con cuidado, a acomodar las hojas, reforzar las raíces y proteger las plantas más delicadas. Mientras trabajaba, la joven comprendió que cuidar de la tierra era una tarea que requería atención constante, dedicación y amor por lo que se hacía. No era solo trabajo físico, era un acto de respeto y conexión con la vida que la rodeaba. Al terminar con las plantas, la joven sintió un pequeño cansancio en los brazos y las piernas, pero también una sensación de logro. Miró a su alrededor y vio cómo los campos, a pesar de la lluvia, seguían llenos de vida y movimiento. Los animales pastaban tranquilos, las plantas seguían creciendo y el rancho, aunque húmedo y silencioso, parecía más acogedor que nunca. La joven comprendió que cada tarea, por más sencilla o complicada que pareciera, tenía un impacto en todo lo que la rodeaba. Su trabajo no solo era útil para ella, sino para todos los seres que dependían de aquel lugar. Mientras caminaban de regreso a la casa, el ganadero la llevó por un sendero que no había explorado antes. Allí encontró un pequeño arroyo que cruzaba el rancho, con agua clara y corriente tranquila. La joven se inclinó para tocarla y sintió su frescura. El hombre le explicó cómo el agua era esencial para la vida de los animales y de las plantas, y cómo cuidar de ella era cuidar del rancho entero. La joven observó con atención y comprendió que la naturaleza y el rancho eran una unidad, todo estaba conectado, y cada acción tenía su consecuencia. Al regresar a la casa, la joven ayudó a preparar la comida con algunos ingredientes recogidos del huerto.
Esta vez, el ganadero le permitió elegir cómo combinar las hierbas y verduras, confiando en su juicio y creatividad. La joven se sintió orgullosa de poder tomar decisiones, de aplicar lo aprendido y ver cómo su esfuerzo se convertía en algo tangible y útil. Cada plato preparado era una muestra de su crecimiento, de su capacidad de adaptación y de su conexión con el lugar. Por la tarde, la joven decidió organizar un pequeño rincón de la casa para sus cosas. Quería tener un espacio que le recordara su hogar y le diera seguridad. Colocó algunas mantas, su bolsa y algunos objetos personales que había traído consigo. Mientras los acomodaba, se dio cuenta de que ese pequeño rincón se estaba convirtiendo en un símbolo de su independencia y adaptación. No era solo un lugar físico, sino un espacio emocional donde podía sentirse segura y conectada consigo misma. El día avanzaba y la lluvia había cesado, dejando un aire fresco y limpio. La joven decidió dar un paseo por los alrededores, observando cómo la luz del atardecer se reflejaba en los charcos, cómo los árboles brillaban con gotas de agua y cómo los animales retomaban sus actividades normales. Cada detalle la hacía sentirse más conectada con el rancho, más consciente de su entorno y más segura de su papel en él. Aprendió que la observación tranquila podía revelar muchos secretos de la naturaleza y de la vida diaria del lugar. Al caer la noche, la joven y el ganadero se sentaron cerca de la chimenea. La joven se sentía cansada pero satisfecha. Había enfrentado un día lleno de desafíos y nuevas experiencias, y había aprendido a manejarlos con calma, paciencia y atención. Comprendió que los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer, aprender y fortalecer su confianza. Mientras el fuego crepitaba suavemente, miró al hombre y sonrió, agradecida por su paciencia, guía y compañía silenciosa. Antes de dormir, la joven salió un momento al porche para mirar el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había hecho durante el día: cuidar de los animales, atender las plantas, aprender sobre la naturaleza y aplicar lo aprendido en la cocina y la organización de su espacio. Cada acción había sido una lección, y cada lección la había hecho más fuerte y más consciente de sí misma. Comprendió que la adaptación no era un proceso rápido, sino un camino lleno de pequeños pasos que, con paciencia y dedicación, llevaban a un crecimiento verdadero. Esa noche, al acostarse, la joven se sintió más tranquila que nunca. Había enfrentado desafíos que antes la habrían intimidado y había descubierto que tenía la capacidad de superarlos. Cada experiencia en el rancho la acercaba más a un entendimiento profundo de aquel lugar, de las personas que vivían allí y de sí misma. Cerró los ojos con una sensación de paz y gratitud, sabiendo que cada día traería nuevas oportunidades para aprender, descubrir y sentirse parte de aquel mundo que, aunque distinto al que había conocido, comenzaba a convertirse en hogar. Mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles afuera, la joven soñó con un futuro lleno de aprendizaje y crecimiento. Sabía que aún habría días difíciles, pero también sabía que tenía la fuerza, la paciencia y la curiosidad necesarias para enfrentarlos. Cada amanecer traería nuevas experiencias y cada noche permitiría reflexionar sobre lo aprendido. Y así, con esperanza y determinación, la joven apache se durmió, lista para continuar su viaje de adaptación y descubrimiento en aquel rancho que cada día sentía más cercano y acogedor. La mañana comenzó con un cielo claro y brillante, y la joven apache despertó con una sensación de calma y seguridad que no había sentido las primeras noches. Al mirar alrededor de la habitación, vio los pequeños detalles que había organizado: su manta, su bolsa, algunos objetos que la conectaban con su hogar. Todo parecía más ordenado, más propio, y eso le dio una sensación de orgullo silencioso. Por primera vez, el rancho no le parecía extraño, empezaba a sentirse como un lugar donde podía aprender, crecer y formar parte de algo más grande que ella misma. Bajó las escaleras y encontró al ganadero ya preparando el desayuno, con la luz del sol entrando por las ventanas. Esta vez, no había timidez ni duda en sus movimientos. Colocó la mesa, organizó los utensilios y comenzó a ayudar a preparar la comida. Cada gesto era seguro y natural.
El ganadero la miró con una sonrisa ligera y aprobatoria, reconociendo su progreso sin necesidad de palabras. Había pasado tiempo desde su llegada, y la joven había demostrado paciencia, atención y dedicación en cada tarea del rancho. Después del desayuno, el ganadero decidió llevarla a recorrer los campos más alejados, donde no había ido antes. La joven caminó con entusiasmo, observando cada detalle a su alrededor, los árboles, los senderos, los animales que pastaban y el movimiento de las nubes en el cielo. Cada paso que daba era consciente, había aprendido a observar y anticipar los cambios en el entorno, a reconocer señales de los animales y a valorar la naturaleza que la rodeaba. La caminata no solo era un recorrido físico, sino también una lección de atención, respeto y conexión con todo lo que existía a su alrededor. Al llegar a un claro amplio, la joven vio un grupo de animales que se acercaban con curiosidad. Entre ellos, un caballo joven parecía especialmente interesado en su presencia. Recordó lo aprendido en los días anteriores, moverse con calma, hablar con voz suave y respetar el espacio del animal. Se acercó lentamente y, con movimientos medidos, logró acariciarlo y ganarse su confianza. La sensación de conexión fue inmediata y profunda. Sintió que no solo estaba aprendiendo a cuidar a los animales, sino que también estaba construyendo vínculos basados en respeto y atención. El ganadero observaba en silencio, satisfecho con la confianza que la joven había desarrollado. No hacía falta decir palabras, todo se entendía en gestos y miradas. La joven sintió un agradecimiento silencioso, por su paciencia, por su guía y por permitirle descubrir el rancho paso a paso. Comprendió que la confianza se construye lentamente, con acciones consistentes y respeto mutuo, y que cada experiencia vivida reforzaba ese vínculo. Después de interactuar con los animales, el ganadero la llevó a la zona del huerto. Allí, la joven revisó las plantas, ajustó algunas hojas y recogió frutos maduros. Mientras trabajaba, recordó todos los días anteriores, la paciencia para cuidar los animales, la observación del bosque, la organización de su espacio y la preparación de comidas con dedicación. Cada lección se integraba ahora en una rutina natural, donde sabía cómo actuar sin necesidad de pensar demasiado, pero con plena conciencia de la importancia de cada acción. Más tarde, se sentaron bajo un árbol grande y frondoso para descansar un momento. La joven tomó una pequeña libreta que había traído y comenzó a escribir sobre lo aprendido, sobre cómo cada día le enseñaba algo nuevo y sobre la transformación que sentía en sí misma. Escribió con calma, disfrutando del sonido de la brisa, del canto lejano de los pájaros y del sol que filtraba sus rayos a través de las hojas. Esa libreta se había convertido en un registro de su crecimiento, un testimonio silencioso de su esfuerzo, curiosidad y aprendizaje. Al terminar de escribir, la joven observó el cielo y pensó en su familia, en su comunidad y en el camino que había recorrido desde su llegada al rancho. Sentía que estaba conectando dos mundos, el que había conocido desde niña y el que estaba aprendiendo a vivir cada día. Comprendió que podía llevar consigo las enseñanzas de ambos, combinarlas y encontrar un equilibrio que le permitiera sentirse completa y segura. Cada paso dado, cada tarea realizada y cada vínculo construido formaban un mosaico que reflejaba su crecimiento y adaptación. El ganadero, sin necesidad de palabras, le mostró cómo preparar un pequeño arreglo de hierbas y flores que había recogido del huerto. La joven siguió sus indicaciones con cuidado, aprendiendo a combinar colores y formas de manera armoniosa. Mientras lo hacía, comprendió que cada acción, incluso la más sencilla, podía traer belleza y orden al mundo que la rodeaba. La satisfacción de ver el resultado final, un arreglo simple pero lleno de vida, le hizo sonreír. No era solo un acto decorativo, sino una manifestación de su capacidad de cuidar y transformar el entorno con atención y delicadeza. Al caer la tarde, la joven ayudó a alimentar a los animales por última vez ese día. Los conocía ya de memoria, sus nombres, sus hábitos y sus preferencias. Podía anticipar sus movimientos y responder con seguridad y cuidado. Sentía una satisfacción profunda al ver cómo los animales confiaban en ella, igual que el ganadero.
Comprendió que la confianza se construye con constancia, paciencia y respeto, y que cada interacción, por pequeña que fuera, fortalecía los lazos entre seres diferentes, pero conectados. Cuando la noche llegó, la joven y el ganadero se sentaron frente a la chimenea, mientras el rancho se envolvía en silencio y tranquilidad. La joven pensó en todo lo que había vivido, la primera noche, llena de temor, los días de aprendizaje, las tareas y desafíos superados, y la confianza construida con el hombre y los animales. Todo eso la hacía sentirse completa y segura. Comprendió que el rancho ya no era solo un lugar extraño, era un espacio donde podía crecer, aprender y sentirse parte de algo más grande que ella misma. Antes de dormir, salió un momento al porche para mirar las estrellas. El cielo estaba despejado y brillante, y cada estrella parecía recordarle su hogar, su comunidad y los momentos felices que había dejado atrás. Pero también le mostraba la continuidad de su vida en el rancho, la oportunidad de aprender, descubrir y construir nuevos recuerdos. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro, y permitió que su mente se llenara de gratitud y esperanza. Esa noche, la joven se durmió con una sensación de paz y logro. Había superado los miedos de la primera noche, había aprendido a cuidar de los animales y de las plantas, había comprendido la importancia de la paciencia, la observación y el respeto. Había encontrado su lugar en el rancho y había construido vínculos sólidos con quienes la rodeaban. Cada desafío enfrentado la había hecho más fuerte y consciente, y cada aprendizaje adquirido la había acercado más a un entendimiento profundo de su entorno y de sí misma. En los días siguientes, la joven continuó desarrollando sus habilidades y conocimientos. Cada tarea, desde alimentar a los animales hasta cuidar del huerto o organizar su espacio personal, se convirtió en una oportunidad para mejorar y crecer. Comenzó a anticipar los cambios del clima, a conocer mejor el comportamiento de los animales y a organizar sus días de manera eficiente. Su confianza aumentaba, y con ella, su sentido de pertenencia al rancho. El ganadero también experimentó un cambio. Al principio, había sido cauteloso, observando y guiando a la joven con paciencia. Ahora, podía confiar en su juicio, en su capacidad de aprendizaje y en su dedicación. Se sentía tranquilo al ver cómo la joven integraba las enseñanzas en su vida diaria, y cómo sus acciones reflejaban comprensión, respeto y cuidado. La relación entre ambos se había fortalecido, basada en la confianza mutua y en el reconocimiento de los esfuerzos del otro. Con el tiempo, la joven encontró momentos de alegría simple, recoger flores del huerto, observar a los animales jugar, escuchar el canto de los pájaros al amanecer y sentir la brisa sobre su rostro mientras caminaba por los campos. Cada experiencia la conectaba con el rancho, con la naturaleza y con la vida que había aprendido a respetar y valorar. Comprendió que la belleza de la vida estaba en los detalles, en la observación atenta y en la dedicación constante a las cosas que importaban. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, la joven se sentó bajo un árbol grande y reflexionó sobre su camino. Recordó el miedo de la primera noche, la inseguridad de los días iniciales y los pequeños logros que la habían llevado hasta allí. Sonrió, sintiendo orgullo por todo lo que había aprendido y agradecimiento por quienes la habían acompañado en ese proceso. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y que cada día era una nueva oportunidad para mejorar, descubrir y disfrutar del entorno. Finalmente, la joven apache se acostó en su cama con una sensación de plenitud. Sabía que el rancho, los animales, las plantas y el hombre que la había recibido se habían convertido en parte de su vida. Había aprendido a cuidar, a observar, a anticipar, a respetar y a valorar todo lo que la rodeaba. Cada noche cerraba los ojos con gratitud, lista para enfrentar nuevos desafíos, para descubrir nuevas lecciones y para seguir creciendo en aquel lugar que, aunque distante de su hogar original, ahora sentía como propio. Con el tiempo, el rancho dejó de ser solo un espacio físico, se convirtió en un lugar de aprendizaje, conexión y crecimiento. La joven comprendió que cada experiencia, cada desafío y cada momento compartido con el ganadero y los animales había sido una enseñanza que la acompañaría toda su vida.
Y mientras las estrellas brillaban sobre el rancho, la joven soñaba con futuros días llenos de descubrimiento, amistad y armonía, segura de que había encontrado su lugar en el mundo, lejos de su hogar, pero con un corazón que se sentía completo y en paz.